Hola, hola, ¿qué tal a todos? Entonces volvemos con Dios de la Guerra Ascension y aquí podemos ver que empezamos con tecnologías de Lossless Scaling y Smooth Motion juntas y la cual nos dan 190 FPS más o menos en 4K. No pensé que estas dos tecnologías se dejaran fusionar, pero ahí podemos ver los contadores tanto en la parte superior derecha como en la izquierda y también en el de MSI, logrando estos FPS muy estables y muy jugables. Aquí podemos ver en una velocidad de 0.25 qué artefactos podemos de pronto encontrar allí en estas gráficas, o si de pronto la generación de fotogramas de estos programas sí nos está ayudando a llenar todos esos cuadros. Recordemos que estamos aquí jugando con una pantalla de 300 Hz a 0.3 milisegundos, súper responsivo en la jugabilidad y excelente en las gráficas. Aquí vamos entonces con Lossless Scaling en por 3, teniendo más o menos un 100 FPS a 120. Lo mismo, súper responsivo, muy jugable. Aquí podemos ver también que súper jugable. No hay casi latencia. Pensé que iba a generar de pronto más latencia, pero no. Ni en la prueba anterior ni en esta se siente la latencia con respecto al mando. Tenemos aquí entonces también de nuevo el 0.5 de velocidad. Aquí podemos ver qué artefactos de pronto puede generar. Ya ustedes me dirán en los comentarios qué tal les parece, si deja mucho artefacto o si se ve nítido. Tengamos en cuenta que estoy grabando a 200 FPS en OBS. Acá tenemos entonces Smooth Motion de Nvidia. Recordemos que este nos genera el doble de FPS nativos, entonces acá llegamos a unos 70 más o menos. También muy súper estable, muy bueno también estas tecnologías de Nvidia. Aquí como nos generan estos fotogramas, también súper responsivo, muy buenos gráficos. Y pues acá las podemos ver a una velocidad de 0.25. Si de pronto vemos algunos artefactos que se generen o no en nuestra gráfica visual acá que tenemos, también súper responsivo y muy bien. Recordemos que al activar estas tecnologías obviamente baja un poco de rendimiento en los FPS, pero también tener en cuenta que estoy grabando en OBS a 200 FPS y obviamente me consume allí recursos. Aquí ya podemos ver en nativo tenemos unos 40 FPS, no hay ayudas de nada. No estamos generando frames aparte. Y entonces aquí podemos ver qué tal se observa la jugabilidad nativa con respecto a las anteriores que hemos probado con generadores de frames. Aquí podemos ver cómo se ve a 0.25x de velocidad, si genera artefactos o no, si se siente fluida la información que nos da la gráfica. Y pues entonces aquí tenemos esos resultados. No sé qué les haya parecido, lo leo en los comentarios. ¿Qué tal les pareció estas pruebas? Para ver si podemos seguir haciendo más pruebas de otros juegos de este tipo de resoluciones y fotogramas. Y aquí vamos con la comparativa final, todos a la vez, ¿qué tal se ven? Parte superior izquierda tenemos a Lossless Scaling y el Smooth Motion, Lossless Scaling por 3. A la derecha superior derecha vemos Smooth Motion de Nvidia. Al lado izquierdo abajo el nativo. Y en el lado derecho abajo Lossless Scaling por 3. Todos están a 0.25x para poder observar cuál es la que nos da como mejor gráficos, fluidez en la jugabilidad. Recordemos que todas fueron súper responsivas, todas son súper jugables. Me parecieron, a mi percepción, que todas son muy jugables. Ya queda a criterio de ustedes cuál de pronto escogerían. Obviamente la que menos exija el procesador es la que nos va a dar mayor resultado, porque pues nos va a liberar un poco de FPS nativos, ¿no? Entonces en el caso mío sentí que la mejor fue con Smooth Motion, que generaba de 30 FPS más o menos nativos a 60 FPS, y luego el Lossless Scaling en un por 2 me daba 120. Me pareció súper
jugable y no había tanto gasto de recurso para que saturara la CPU. Los leo en los comentarios y espero les haya agradado estas pruebas.